Buenas, mi nombre es Marianela Zúñiga Escobar. Yo soy profesora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y a continuación les presentaré mi tesis de doctorado que llevé a cabo en el programa de posgraduación en Desarrollo Rural de la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil y que fue presentada en febrero del año 2019. La misma es titulada Enfoque sistémico de la seguridad alimentaria y nutricional aplicada a la gobernanza de una estrategia, que en este caso es la estrategia de inserción de alimentos producidos por la agricultura familiar en la alimentación escolar en Costa Rica. La estructura de esta presentación tiene una problemática y pregunta de investigación. También les presentaré el abordaje teórico-metodológico utilizado, los objetivos principales, los procedimientos, principales resultados y consideraciones finales. La problemática de estudio se basa en la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025, que junto con la cooperación del Gobierno de Brasil y la FAO en el 2009 comenzaron a desarrollar el proyecto de fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en la región latinoamericana, a partir del financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo para la Educación de Brasil. En el caso de nuestro país, este proyecto tomó el nombre de Escuelas Sostenibles e incluía una serie de estrategias, entre ellas una de la que más se le puso interés por parte de los actores involucrados fue la estrategia de inserción de alimentos producidos por las familias agricultoras en la alimentación escolar, en la cual participaron varias personas, tanto del nivel internacional como del nivel nacional, del nivel regional y del nivel local. Se conformaron comités de trabajo intersectoriales. A nivel nacional, el Comité Estratégico Nacional, conformado por los altos jerarcas y ministros o viceministros de las instituciones. También un Comité Técnico Nacional conformado por actores gubernamentales de las principales instituciones relacionadas con el sector educación, salud y el sector agroalimentario. Y también a nivel local, instancias y actores locales que tenían que ver con los proyectos piloto que se estaban desarrollando en el país. De acuerdo al abordaje teórico-metodológico utilizado, se utilizaron dos principales abordajes. El primero de ellos, las redes de política pública, a partir del análisis de redes sociales, y también el enfoque sistémico de la SAN, a partir de principios que son reportados en la literatura y en la práctica para dar a conocer este enfoque, como lo son la participación, la intersectorialidad, el enfoque integral e integrador, así como los referenciales del derecho humano a la alimentación adecuada, la soberanía alimentaria y el desarrollo humano. Estos abordajes fueron necesarios para comprender la gobernanza de esa estrategia y poder conocer cómo es que se desarrolla la gobernanza en estrategias con enfoque sistémico de la seguridad alimentaria y nutricional. En el caso de la gobernanza, aunque existen diversas definiciones y aunque a veces también existen muchas personas o autores que lo asemejan o lo relacionan o lo tratan de forma indiferente al tema de la gobernabilidad, pues sí existen diferencias importantes y en este caso Guzmán, que es una autora costarricense, nos trae una definición que se adapta bastante bien a estas estrategias de enfoque sistémico de la SAN, en donde habla ella que la gobernanza da una idea de mayor movimiento, en donde el gobierno es uno de los actores clave, pero no es el único, en donde existe una relación-movimiento que vincula autoridades públicas con la ciudadanía. Existen además relaciones de cómo interactúan, qué logran y hacia dónde se encaminan los procesos, los recursos y las acciones que desarrollan los actores. También ella habla de que no presupone autoridades públicas homogéneas, de acuerdo a que existe una mayor complejidad entre las personas que participan de determinada estrategia y hay composición de intereses tanto de la comunidad civil como de la comunidad política. En el caso del abordaje teórico-metodológico de la teoría a la práctica, aquí he dividido los dos abordajes utilizados en un componente teórico y un componente metodológico. En el caso del enfoque de la SAN, este me permite tener un marco estratégico para desarrollar acciones que tienen como fin el desarrollo humano sostenible,
Entonces es muy importante desde la parte teórica conocer la perspectiva histórica de la noción de SAN y a qué nos referimos cuando hablamos de SAN, y también el componente metodológico que nos dice sobre los principios del enfoque de SAN que pronto les presentaré. En el caso de la red de política pública, esta es una forma de entender la gobernanza, es un abordaje teórico que nos brinda bases teóricas y formas explicativas sobre qué es una red de política pública, cómo se conforma, cómo son sus límites, cuáles son las personas que se encuentran relacionadas, y un componente metodológico que tiene que ver con el análisis de la red para materializar el estudio de la gobernanza y conocer cómo es la cohesión de esos actores, cuáles son las relaciones de poder y cómo es que se comporta ese conjunto de actores involucrados en un proceso. Entonces, en cuanto a la perspectiva histórica de la noción de SAN, he tomado como base los postulados de Friedman y McMichael en relación con los regímenes alimentarios que tienen que ver con los diferentes periodos desde una perspectiva histórica. Un segundo régimen alimentario que comienza al finalizar las guerras mundiales hasta la década de 70, en donde se caracteriza por un tipo de políticas productivistas que concentran su atención en aumentar la productividad a menor costo en relación con la producción de alimentos. Y pues surgen varios eventos en esa década también, como la creación de la FAO, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que varias acciones o eventos que van desarrollándose durante ese periodo van conformando la noción imperante de seguridad alimentaria. En el caso del tercer régimen alimentario, este comienza en la década de 70 y se habla que hasta la actualidad algunos autores ya hablan, como McMichael, de que más bien ya existe un cuarto régimen alimentario que vivimos actualmente, y en este existen políticas de tipo asistencial durante el primer periodo hasta la década de 2000, y luego se habla de que pues, podrían existir un tipo de políticas que intentan desarrollar acciones más sistémicas. Ocurren diferentes eventos durante ese periodo, varias cumbres mundiales de alimentación que van dando nombre al término de seguridad alimentaria y nutricional, van definiendo diferentes pilares que se relacionan con esta noción. Y pues Amartya Sen también en la década de 80 incluye postulados muy importantes para que se hable también de la seguridad alimentaria familiar, es decir, no solamente estamos hablando de una seguridad alimentaria a nivel nacional en donde nos importa la disponibilidad de alimentos, sino que también es importante la forma en cómo las familias acceden a esos alimentos y las titularidades que existen dentro de los grupos familiares para poder obtener dichos alimentos. Igualmente también en la década de 90 el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, para el caso centroamericano, este instituto va a la vanguardia en relación con los temas de alimentación y nutrición, y en esos años define la seguridad alimentaria y nutricional, o sea que incluye ese componente nutricional que tiene que ver no solamente con la disponibilidad de acceso a los alimentos, sino que también con los pilares de consumo y de utilización biológica o aprovechamiento biológico. Ya en la década de 2000 hablamos de la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria y también diferentes cumbres, diferentes conferencias mundiales promovidas por Naciones Unidas, en donde se integra también el componente nutricional. Se da la década también de la nutrición relacionado con los sistemas alimentarios y se comienza a trabajar una noción de seguridad alimentaria y nutricional como un enfoque sistémico en donde se trata de identificar también aquellas estrategias que pueden ser efectivas para mejorar esa situación de la SAN desde un abordaje de la realidad más sistémica. En el caso de la parte metodológica del enfoque de SAN, para realizar un análisis de la efectividad de las estrategias podemos contar con varios principios que nos reporta la literatura y la práctica, entre ellos que estas estrategias son participativas y multinivel,
Existen actores que trabajan desde los diferentes niveles y que además se encuentran interrelacionados. También tenemos estrategias integradoras. Esto quiere decir que existe una relación entre los pilares de disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica. Existen relaciones entre ellos y no se puede tratar una estrategia solamente enfocarse en un pilar en particular, sino que las estrategias de SAN pues tendrían que tener esa visión integradora en donde podamos identificar qué acciones se deben realizar para mejorar la disponibilidad y que sean coherentes con el acceso, con el consumo y la utilización biológica del alimento. Otro de los principios importantes es el principio integral. Este nos dice acerca de la multidimensionalidad de la SAN y que a la hora de actuar a partir de estrategias con este enfoque debemos de tomar aspectos no solamente económicos, sino también políticos, sociales, ambientales, culturales y nutricionales. Y luego también tenemos autores que nos hablan de que existen referenciales que son inseparables a este enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, entre ellos la soberanía alimentaria, el derecho humano a la alimentación adecuada y el desarrollo humano sostenible. Entonces, tanto los principios que tienen que ver con las características de las estrategias como los referenciales que son inseparables a la SAN forman parte de lo que Malouf llama este enfoque sistémico de la SAN, o sea que es un enfoque que tiene que ver con la realidad, como las situaciones se presentan en la realidad y no de forma fragmentada como tal vez en el pasado se ha visto muchas de las acciones que tienen que ver con alimentación y agricultura. En este caso, esa forma sistémica nos permite abordar o entender o analizar las estrategias de una forma sistémica. Luego tenemos el abordaje teórico-metodológico relacionado con las redes de política pública. Este abordaje nace en las ciencias políticas para analizar la política pública, sin embargo también las redes de política pública son bastante amplias porque critican algunas formas de redes o de formas de participación de los actores que posiblemente puedan ser, por decirlo así, extremistas en el tema de gobernanza. Por un lado critica el pluralismo, que se basa en que el Estado es un regulador de conflictos, que es un modelo ideal de gobierno integrado por valores, escogido por los individuos, que además se supone que es funcional para la sociedad y donde cada uno puede tener acceso a los recursos del Estado en un sistema de competencia abierta. Sin embargo, también critica el elitismo o neocorporativismo, que nos dice que el Estado es un organizador central, en donde este más bien cierra el acceso a recursos, está enfocado en la mediación social y le interesa articular con grupos élite o grupos de interés y el Estado para desarrollar acciones. O sea que es una forma de gobernanza más cerrada, en donde solamente algunos pueden participar de los beneficios. Pero entonces las redes de política pública lo que permite este abordaje es englobar las diferentes formas en las que se relacionan los actores que se involucran en el proceso de gobernanza, que podrían ir desde formas de redes más pluralistas, como el caso de las redes temáticas, hasta otras formas de redes más elitistas que tienen que ver con el neocorporativismo, como lo son el triángulo de hierro, las comunidades de política. Pero entonces, bueno, aquí retomamos los postulados de Rhodes que nos hablan ampliamente de qué son las redes de política pública y nos dice que son conjuntos de vínculos institucionales, tanto formales como informales, entre actores gubernamentales y otros actores, estructurados en torno a creencias e intereses compartidos que son negociados para la formulación e implementación de políticas públicas. Estos actores además son interdependientes y la política surge de las interacciones entre ellos. Además, Rhodes nos trae varias formas explicativas en las que podemos entender las redes de política pública. Las redes, por ejemplo, nos pueden permitir analizar el contexto de globalización en el cual se reivindica que el Estado sea más abierto. Se reconoce la importancia de las redes, pero también que ellas pueden restringir la capacidad de actuar del gobierno. Entonces, muchas veces se ven las redes como si fuera una reforma a la forma en la que puede actuar el gobierno
y que la intervención o la participación de otros actores diferentes a los gubernamentales pueden más bien modificar la forma de gobernar. Otra forma explicativa es pensar en que las redes describen la elaboración de la política a partir de la estructura de la red de actores. O sea que aquí la red parece más como una metáfora porque nos permite también describir a partir de esas relaciones, de conjuntos de actores, de grupos que se conforman, de interés, de subestructuras, de personas relacionadas, cómo es que la política se está desarrollando. Y luego también tenemos otra forma explicativa que nos habla sobre la teoría de redes. Aquí las principales escuelas intentan explicar el comportamiento de la red, su composición, sus efectos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es una red con actores que se encuentran más relacionados, menos relacionados, con objetivos comunes o no tienen objetivos comunes? Entonces nos va definiendo un poco esa teoría, cuál es la forma en la que los actores se comportan en la red, y nos contribuye también al estudio de la gobernanza. Entonces tenemos acá varios postulados importantes. Sabemos que el tema de redes es bastante amplio, tanto en las ciencias políticas como en las ciencias sociales, y algo muy importante es que es un tema también interdisciplinario. Lo podemos trabajar desde las diferentes disciplinas y no solamente las mencionadas, sino que las redes involucran un estudio de los actores, de los diferentes actores que generalmente participan en las estrategias. Entonces, por ejemplo, estos autores nos dicen que las redes existen y operan como lazos entre actores públicos y privados, que son estructuras formadas por vínculos más o menos estables, que intercambian recursos materiales e inmateriales de estas personas en razón de su mutua interdependencia, en donde las organizaciones gubernamentales no son el actor central, sino que existen jerarquías. Por ejemplo, muchas veces los organismos de cooperación cumplen esa función de actor central, como lo vamos a ver más adelante. Existe también un debate de permeabilidad entre el Estado y la sociedad. Esto ocurre cuando existen actores que, por ejemplo, participan de la comunidad académica o de la sociedad civil y de pronto son nombrados como actores gubernamentales en instituciones públicas, y entonces existe una permeabilidad en relación con sus ideas, sus objetivos y hasta sus relacionamientos con la ciudadanía. Y también otro postulado importante es que los gobiernos son cada vez más dependientes de la cooperación y de los recursos de los actores que escapan de su control jerárquico, principalmente por la asesoría técnica, por el financiamiento que pueden dar estas otras entidades. En el caso de la red de política pública, nos permite materializar entonces este estudio de la gobernanza a partir de tres procesos importantes, tres categorías. Una de ellas es definir las fronteras de la red, o sea, quiénes son los actores, cuáles son sus atributos o características o prácticas más importantes que realizan dentro de la problemática en estudio, o para favorecer o para perjudicar ese proceso. ¿Cuáles son los vínculos que tienen estos actores? ¿Cuáles son sus relacionamientos con los otros? Aquí, por ejemplo, se utiliza muchas veces la técnica de bola de nieve, fue la que a mí me funcionó bastante bien. Al preguntarle a los actores, para usted, ¿cuáles son las personas que considera importantes para realizar sus acciones en relación con esta estrategia? Y aquí vamos nosotros incluyendo otras personas y conociendo los vínculos entre ellos. También muy importante en las fronteras de la red es definir los recursos materiales o inmateriales que aportan los actores a favor de la realización de la estrategia. Como segundo punto, es importante identificar la estructura de la red. Para eso utilizamos software que se han diseñado para conocer esa estructura de la red. Uno de ellos es UCINET, que es muy utilizado en el análisis de redes sociales, y también Bison es bastante utilizado para la parte visual de las redes. En este caso podemos identificar cuál es la posición relacional
de la red, es decir, cómo se comporta la red en su totalidad, cómo se comportan los actores en su totalidad, o también la estructura de la red a partir de una categoría posicional, cómo se comporta un actor en relación con los otros, un actor en particular. Para esto utilizamos indicadores de análisis como la densidad de la red, la centralidad de la red, la centralización, intermediación y cercanía. Y finalmente nos interesa conocer cuál es la cohesión de la red, que para eso utilizamos también algunos indicadores cuantitativos que nos permiten los software de análisis de redes, pero también complementarios a otras características importantes. Por ejemplo, cuál es la perspectiva de los actores en relación con la estrategia en la que están participando, o cuáles son los objetivos que consideran son los objetivos principales de esa estrategia. Esto nos permite ver si los actores están todos pensando en un macro objetivo común, o si por el contrario es una red poco cohesa en donde existen grupos que están pensando en un objetivo y otros en otro objetivo, y pues existen perspectivas diferentes entre los actores a la hora de trabajar. La pregunta de investigación de esta tesis fue cómo es la gobernanza de la estrategia de inserción de alimentos producidos por las familias agricultoras en la alimentación escolar, contemplando los principios y referenciales de la seguridad alimentaria y nutricional, es decir, contemplando el enfoque de la seguridad alimentaria y nutricional, el enfoque sistémico. El objetivo general fue analizar el enfoque sistémico de la SAN aplicado a la gobernanza de dicha estrategia, y como objetivos específicos, primero realizó una investigación del contexto en el que se desarrolla la estrategia, tomando en cuenta las características principales del sistema alimentario costarricense, el marco normativo en relación con la SAN y la situación y trayectoria del programa de alimentación escolar en Costa Rica, que se llama Programa de Nutrición y Alimentación del Escolar y del Adolescente, PANEA. Luego también investigué el principio de participación e intersectorialidad de los actores y sus relaciones durante la gobernanza a la hora de involucrarse en la estrategia. Analicé el principio integrado e integral de la SAN, y también finalmente hice un análisis global sobre la gobernanza de la estrategia a partir de el enfoque sistémico. Entonces, la delimitación del estudio fue principalmente a partir de la constitución de red de actores relacionados y vinculados con la problemática, lo cual me permitió estudiar la noción de sistema determinado por el problema, que además de contemplar los actores a nivel internacional y nacional, me llevó también hacia los dos proyectos piloto que se desarrollaban en el país, uno de ellos en la región central, en el distrito de Frailes de Desamparados, y el otro en la región Brunca, limitando con Panamá, en el distrito de San Vito del cantón de Cotobruz. Los procedimientos metodológicos consistieron en una recolección de datos, en donde realicé observación participante de diferentes reuniones, eventos, actividades, una revisión documental, principalmente de documentos o textos de las instituciones públicas y también de las organizaciones participantes, una revisión bibliográfica, 18 entrevistas a profundidad con informantes clave para conocer quiénes eran aquellos actores principales con los que iba a empezar mi bola de nieve para conocer la red de actores, 46 entrevistas semiestructuradas y 3 grupos de discusión participativos utilizando la técnica de sociograma para poder estimular la participación de los actores y conocer un poco más de cómo es que estaban desarrollando la estrategia. Un grupo de discusión lo realicé a nivel nacional con actores que participaban desde ese nivel y 2 en cada nivel local. En cuanto al análisis de los datos, utilicé un enfoque mixto, predominantemente cualitativo, porque trabajé con el análisis de discurso de los actores entrevistados y de los grupos de discusión. Sin embargo, también el software VSON y el software UCINET me permitió hacer un análisis visual y también cuantitativo a partir de algunos indicadores que me permiten analizar cómo está constituida esa red. Para el análisis de datos cualitativos utilicé el software NVivo y analicé de esa forma el discurso de las entrevistas.
Dentro de los principales resultados, analicé el contexto de la investigación, la situación agroalimentaria y la desconexión que existe entre la producción, comercialización, consumo y la nutrición humana, sobre todo por el ordenamiento político y económico que desde el siglo XIX se viene presentando hasta la actualidad y que ha repercutido en una fragmentación de la situación de la alimentación y la agricultura, o sea, una fragmentación de esos sistemas alimentarios. También hice el estudio de las normativas costarricenses en relación con la SAN y también las transformaciones del programa de alimentación escolar, que en este caso en nuestro país data desde el año 1905, cuando se reconocía como programa de comedores escolares, y en el 2013 alcanzó una cobertura del 100%, sin embargo eso ha ido variando y lo vamos a ver más adelante. Entonces en este capítulo se presenta esas transformaciones del programa de alimentación escolar y también las formas de abastecimiento que ha tenido el programa. En relación con el principio de participación y la intersectorialidad del enfoque sistémico de la SAN, identifica las fronteras de la red, es decir, quiénes y cuántos son los actores que participan de la red, de cuál es el nivel desde el cual participan, por ejemplo, en Frailes, que sería el nivel local, la región central, el nivel regional, Cotobruz sería el segundo nivel local de la región Brunca, actores también nacionales con vínculo internacional y actores internacionales. Todos ellos, para cada uno de ellos, identificaron sus prácticas principales que aportaban a la estrategia. En este caso, algunos aportaban la producción de alimentos, otros la comercialización, otros el abastecimiento institucional a partir del programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción del sector agroalimentario, otros el recibo, preparación, servicio y consumo de alimentos, otros la gestión técnica y operativa, formulación de políticas, acciones estratégicas desde las instancias gubernamentales y la cooperación técnica. Entonces, parte también de las fronteras de la red fue identificar cuáles eran los actores involucrados, entre ellos actores de la sociedad civil que representaron 51 personas, también actores gubernamentales que fueron 64, 15 de organismos internacionales y 4 actores académicos. Los recursos que aportaron también se clasificaron de acuerdo al principal recurso que los actores estimaban que era su mayor aporte dentro de la estrategia. Entonces tenemos algunos que aportaron recursos organizacionales, o sea, tenían la capacidad de conformar grupos o de dirigir grupos y organizarlos. Otros recursos de conocimiento a partir de sus estudios profesionales. Otros aportaron recursos de saberes a partir de sus experiencias prácticas y empíricas. Otros aportaron recursos políticos, económicos o logísticos. En cuanto a la estructura y cohesión de la red, esta es una forma visual que nos permite el programa Bison identificar de cuáles son los actores, cómo están relacionados unos con otros. El nivel lo vemos de acuerdo al color. En color rojo serían los de local Frailes, en color celeste región central, en color verde local Cotobruz, en color morado la región Brunca, en color anaranjado serían los actores del nivel nacional, en amarillo los del nivel nacional con vínculo internacional y en café los actores que participaron desde fuera del país. A su vez también se presenta visualmente el sector al que pertenecen, si es de la sociedad civil, de la academia, del gobierno o un organismo internacional, y lo podemos ver también en la leyenda que está ahí abajo de la figura. Luego el grado de centralidad, o sea, cuáles son aquellos actores que tienen más centralidad y poder dentro de la red, lo podemos visualizar a partir del tamaño que tienen esas figuras. O sea que estas que están encerradas en círculos o en figuras son aquellos que tuvieron un gran predominio, una gran centralidad y por tanto mayor concentración del poder y de las decisiones que se tomaban dentro de la estrategia. Podemos ver que la red se asemeja más a la figura verde que se encuentra en
la parte inferior derecha, perdón, inferior izquierda, que sería más una forma como de estrella en donde la concentración del poder se realiza hacia el centro, y no como la figura de la derecha, en donde hablamos de que existe una mayor cohesión de la red y en donde existen diferentes puntos de centralidad del poder que se reparten entre los diferentes actores involucrados. Tenemos algunos actores aislados también que forman parte de la red solamente por el vínculo que tienen con una persona. Este fue el caso de las señoras del comedor o de las personas de los centros educativos que recibían el alimento, cuyo único vínculo era la persona que les entregaba los alimentos, que muchas veces era un productor y trabajador del centro agrícola, o sea, de la organización de productores o de agricultores familiares que abastecían esas escuelas. Sin embargo, tenían desconocimiento de qué se trataba la estrategia en sí o de qué se trataba el proceso en su conjunto. Algunos indicadores para la centralidad y poder fueron el in-degree, out-degree y la intermediación, que eso se puede obtener a partir del programa UCINET. Fue una red con una densidad muy baja, o sea, una red muy fragmentada, con un valor de 1.7%. Eso quiere decir que pudo haber existido una mayor relación entre actores, pero existían muchos actores que no se relacionaban casi con ningún otro, había mucha individualidad. También hubo una gran concentración del poder en la red y un 65% en el indicador de cercanía. O sea que 65% de los actores estaban distantes y dependían más de otros actores. Y esa distancia hacía que los recursos que podían obtener requerirán de más tiempo para que los obtengan. Y finalmente, el tipo de vínculo entre los actores fue un aspecto más importante que la identidad que tenían los actores con objetivos comunes. O sea que fue más importante la amistad que tenían los actores entre ellos o las formas de familiarizarse que el trabajar por objetivos comunes. Y eso nos dice mucho en relación con la cohesión de la red. Bueno, continuamos entonces con el principio integrador integral del enfoque sistémico de la SAN, y para eso lo que se hizo fue un análisis de cada uno de los pilares. Se identificaron los determinantes de la disponibilidad, del consumo, del acceso y de la utilización biológica de los alimentos que estaban presentes dentro del sistema alimentario que conforma la estrategia, es decir, desde la producción de los alimentos hasta el consumo en la escuela y sus repercusiones en la utilización biológica. Para eso los determinantes se clasificaron en potencialidades y limitaciones de acuerdo a lo que los actores manifestaron en sus entrevistas. Entonces, a manera de ejemplo, voy a utilizar acá el pilar de consumo de alimentos. Vemos en rojo aquellas limitaciones principales que existieron y en negrito aquellas potencialidades que existieron durante ese proceso de producción, comercialización, abastecimiento y consumo relacionados con este pilar de consumo de alimentos. En círculos vemos en cuál dimensión se relacionaba cada uno de esos aspectos. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, en el tema de producción, aunque hubo una educación alimentaria y nutricional, esta fue escasa porque no se habló de autoconsumo de la familia agricultora, sino que se vieron los agricultores como si fueran solamente personas que abastecen de alimentos pero no consumidores. Sí, digamos, fue favorable la entrega de alimentos frescos que realizaron los productores a las organizaciones de agricultores que iban a llevar el alimento a la escuela, y que se vio también manifestado en una flexibilidad que tuvieron estas organizaciones de agricultores para el cambio de alimentos en caso de que fuera requerido por el centro educativo, y pues una entrega de alimentos más frescos, que en el caso del abastecimiento institucional
en donde se manifestó que existía poca flexibilidad de cambio de alimentos que no cumplían con expectativas para el cliente, principalmente porque el programa de abastecimiento institucional no necesariamente contempló alimentos de la zona, sino que también su sistema de entrega y sus proveedores eran también de otras localidades. Algunos problemas que hubo dentro de ese proceso de comercialización fue que no hubo una relación de la demanda local con la producción local. Tampoco había formas de certificación. Tampoco existe en el país un sistema nacional de información sobre oferta local. Y algunas de las situaciones también que se presentaron propiamente en el centro educativo, que fueron limitaciones, fue que no se contempló dentro de la estrategia acciones relacionadas con la asesoría y capacitación para las cocineras o material de apoyo sobre alimentación y nutrición en el comedor estudiantil. Tampoco fue retomado el tema de la agricultura en el currículum escolar o el tema de educación alimentaria y nutricional en el currículum escolar. Y tampoco existía un incentivo y reconocimiento de trabajo de las cocineras. Todos estos fueron aspectos o determinantes que limitaron ese tema relacionado al consumo de los alimentos manifestado por los diferentes actores. Por su parte, sí, pues existieron algunas potencialidades en el centro educativo relacionadas con la consolidación del programa de huertas como herramienta pedagógica. El programa de huertas ya existía en nuestro país y a partir de este programa de escuelas sostenibles hubo un reavivamiento de ese programa, a partir también de manuales que se desarrollaron para trabajar la huerta escolar de forma pedagógica y que a la vez también muchos de los productos que se sembraban en la huerta se utilizaron en los comedores escolares. Luego se desarrolló también una forma de analizar esos determinantes de cada uno de los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional que los actores consideraron fueron potencialidades o limitaciones de la estrategia. Y el análisis que se realizó fue por dimensión, por ejemplo, identificar si el tema de educación alimentaria y nutricional dirigido a las familias agricultoras tenía relación con aspectos nutricionales, ambientales, éticos, socioculturales, económicos y políticos, y la forma en que influenció las acciones que realizaron los actores en la estrategia, si digamos fue una limitante que existió, o si más bien fue una acción que sí se realizó y que fue importante dentro de la estrategia. Esto lo pueden encontrar con mayor detalle en la tesis y pues para cada uno de esos determinantes de cada pilar se encuentra su explicación de a cuál dimensión corresponde o con qué contribuyó esa acción dentro de la estrategia. Y bueno, en el capítulo 6 presento el esquema analítico de la gobernanza del enfoque sistémico de la seguridad alimentaria y nutricional. Aquí los autores Burlandi y colaboradores en el 2015 nos hablan de que el sistema de seguridad alimentaria y nutricional está compuesto por dos subsistemas, el sistema institucional y el sistema alimentario, y que ocurren sinergias entre ellos que tienen que ver con esa forma en que se puede visualizar el sistema de la SAN. Entonces, con base en esos autores, la representación de la gobernanza de la SAN a partir del enfoque sistémico, podríamos decir que se logra estableciendo esa relación o esa sinergia entre el sistema institucional y el sistema alimentario. El sistema institucional se refiere a las normativas que tienen influencia en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, ese marco normativo que existe a partir de las instituciones o de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y el sistema alimentario tiene que ver con todo lo que sucede en el alimento desde que es producido hasta que es consumido. La gobernanza es justamente esa sinergia que se crea entre esos dos subsistemas del sistema de SAN a partir de la relación que existe entre los actores y sus formas de trabajar o de aportar
recursos y prácticas a ese proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos acciones del sistema alimentario que en la flechita 3 podemos ver pueden ser retroalimentadas a partir de los actores en ese proceso de gobernanza y pueden desarrollar cambios en el sistema institucional a favor de un sistema alimentario más sostenible. O bien en la flechita 1 puede ser que existan acciones o normativas en el sistema institucional que a partir de la gobernanza que ejercen los actores sean desarrolladas en la práctica para transformar o modificar o crear cambios en ese sistema alimentario hacia un sistema alimentario más sostenible. Y existe una retroalimentación de esos procesos, una retroalimentación en donde la forma de gobernanza que ejercen los actores es muy importante para definir si es una gobernanza en SAN o no. Entonces, en este caso diríamos que si la gobernanza de los actores contempla la intersectorialidad, la participación, el principio integral y el principio integrador de la seguridad alimentaria y nutricional, estaríamos hablando de un enfoque sistémico, estaríamos hablando de una gobernanza en SAN. Pero si es una gobernanza en donde no se contempla la participación, por ejemplo, de la sociedad civil, no estaríamos hablando de una gobernanza en SAN. O si es una forma de gobernanza en donde solamente se toma en cuenta el sector agropecuario, o solamente el sector salud, o solamente el sector educación, no estamos hablando de una gobernanza en SAN. O si es una gobernanza en donde solamente se le pone atención a actividades o acciones relacionadas con la disponibilidad del alimento o el acceso, y no con el consumo y la utilización biológica. Entonces, no estamos tomando en cuenta el principio integrador. O si estamos tomando o desarrollando acciones relacionadas únicamente con aspectos económicos y políticos, entonces acá no estaríamos cumpliendo con nuestro principio integral de esa multidimensionalidad. Entonces es bastante complejo, sin embargo la sinergia entre sistemas cambia porque está determinada justamente por esa forma de gobernanza, en la cual la interacción, la participación, la intersectorialidad que ejercen esos actores es primordial para poder pensar en un sistema institucional basado en el derecho humano a la alimentación adecuada, con principios de soberanía alimentaria, y que pues también ese sistema alimentario sostenible pueda estar pensado para poder obtener una alimentación adecuada, sostenible y saludable, y que contemple también esos principios de la soberanía alimentaria. Entonces, algunos resultados importantes del principio de intersectorialidad en la estrategia fue pues un principio que gracias a la participación de los actores tuvo algunos avances, sin embargo no llegó a ser una estrategia de intersectorialidad. Hubo acciones conjuntas entre algunas instituciones gubernamentales y también cierta articulación de sectores dentro del Comité Estratégico y Técnico Nacional de Alimentación Escolar. Sin embargo, a pesar de que se desarrollaron algunas sinergias cognitivas de actividades, de procesos, de recursos y de autoridad, no hubo una estrategia de gobierno, sino que se llegó a conformar una coordinación positiva. Es decir, los sectores que participaron identificaron sus normativas y programas, y entonces a la hora de trabajar junto con los otros sectores, continuaron desarrollando lo que ya sus instituciones desarrollaban a favor de la estrategia, pero no crearon una estrategia nueva de gobierno, una estrategia conjunta en donde cada uno aportara algo diferente a lo que ya hacía a favor de este proceso de mejorar el programa de alimentación escolar y favorecer esa estrategia de inserción de la agricultura familiar en la alimentación escolar. Además, en nuestro país no existe un ente gubernamental articulador de la SAN y no existe claridad del compromiso de las instituciones con el derecho humano a la alimentación adecuada. En cuanto al principio de participación, hubo una debilidad de los espacios de deliberación para la incidencia de la sociedad civil, y en la toma de decisiones también hubo una debilidad para poder concertar
a los sectores gubernamentales y la sociedad civil. O sea, esos espacios son deficientes a pesar que en nuestra constitución política se habla de este proceso democrático y participativo, y en la ley 8801 también se dispone el tema de descentralización municipal y participación local. Entonces es importante aquí los postulados de Amartya Sen para hacer una reflexión sobre las capacidades de nuestro sistema institucional a partir de la perspectiva de los derechos humanos. Si es que las personas que podrían participar se están tomando en cuenta como pacientes o como agentes. En este caso, pues lo ideal es que sean agentes, actores, que participen, que tomen decisiones, que puedan influir en las decisiones también de la política pública. En el caso de los académicos, estos participaron de forma más independiente. En realidad, según el informe de IPES Food, es importante ese flujo de conocimiento multidireccional entre los mundos de la ciencia, la política y la práctica. Sin embargo, hubo muy poca participación de la academia, que tal vez pudo haber sido un aporte importante en la vinculación entre los diferentes actores a multinivel. En cuanto al principio de participación, también fue muy evidente la centralidad de la cooperación de la FAO como articulador, que si bien es cierto impulsó la articulación inicial, no delegó el papel de coordinador dentro del Comité Técnico Nacional, el cual pues no se conformó, no se consolidó como un espacio formal, y la dependencia de actores de la cooperación con participación, que es limitada y temporal, afectó una red que resultó en una red poco cohesa. No son actores que tienen una autoridad institucional como los actores gubernamentales, por lo tanto, se limitó la estrategia en ese sentido. En cuanto al principio integrador, hubo un mayor peso de acciones que favorecían el tema de la agricultura familiar, pero no tanto el tema de la alimentación escolar. Los pilares de disponibilidad y acceso y el tema de mercado, abastecimiento, producción e ingreso para la agricultura familiar fueron más preponderantes que el tema de consumo o de utilización biológica de los alimentos, existiendo una fragmentación entre los pilares y por tanto no se visualizó una forma integrada como sistema alimentario. Las acciones no llegaron a atender asuntos sobre alimentación escolar, y los debates y acciones sobre agricultura familiar no estuvieron relacionados de forma integradora con la nutrición. De acuerdo con Portillo y Barbosa, retomamos este tema que muchas veces en las estrategias o acciones relacionadas con la agricultura, el consumo y el consumidor es visto como la punta final del proceso. En el caso del principio integral, se definieron las dimensiones según la estrategia analizada, según el contexto, y pues acá lo que se hizo fue contabilizar cuántos determinantes aportaban a cuál dimensión. Podemos ver que muchos de los determinantes o muchas también de las acciones que se realizaron dentro de la estrategia contribuyeron principalmente a aspectos políticos, aspectos económicos y aspectos sociales. A pesar que la dimensión ambiental es imprescindible y la base de las otras dimensiones, podemos ver el triángulo anaranjado, fue la dimensión a la que menos se le puso atención. O sea, muchas de las actividades realizadas, acciones dentro de la estrategia, no contemplaron esta dimensión ambiental, y así lo manifestaron también los actores que participaron. En el caso de la dimensión económica, hubo pues una escasa inversión de recursos institucionales destinados principalmente a temas relacionados con el consumo y la utilización biológica. Las instituciones participaron poco en este tema, que se encontraba más orientado hacia el tema de la alimentación escolar. Sí, digamos, hubo relaciones entre las dimensiones nutricional, ética y social, debido a las relaciones de reciprocidad en el recibimiento de alimentos frescos y los valores de la calidad que le aportaron los actores a ese intercambio del alimento a partir de la producción local, de las organizaciones de productores locales, a la entrega que se realizó de esos alimentos en los comedores escolares.
Luego también hubo una relación entre la dimensión social y ética, porque no se trató de un simple proceso de mercado, sino que podemos ver que tanto en la disponibilidad como en el acceso a los alimentos, los temas sociales y económicos estuvieron presentes, principalmente porque existió un compromiso y un tema de inclusión de la agricultura familiar. Entonces no era solamente un tema económico, sino que también estaba presente ese compromiso con este sector. Como lo dicen varios autores, entender los sistemas alimentarios por su interacción entre las dimensiones es esencial para tener una visión integral en donde no solamente nos interesa la salud del cuerpo, sino también la salud del planeta. Entonces, a manera de representación de dimensiones, podemos decir que hubo una preponderancia en la dimensión política, la dimensión social y la dimensión económica. En menor proporción se tomaron en cuenta aspectos ambientales, aspectos nutricionales y aspectos éticos. Como consideraciones finales, la gobernanza de la SAN en Costa Rica es un proceso incipiente, lo que es evidente al abordar estrategias que exigen el enfoque sistémico de la SAN, y los abordajes tienden a ser sectoriales o multisectoriales, fragmentando la realidad. Las estrategias como la que fue analizada en esta tesis, que buscan establecer un diálogo entre la agricultura familiar y la alimentación escolar, enfrentan desafíos para movilizar procesos que pueden ser sustentables. Además, existe una interdependencia entre múltiples actores de diferentes sectores, porque no todos controlan los recursos necesarios para una acción o fin deseado. El gobierno es un actor más, no solo necesariamente el más dominante, en el proceso de decisión y ejecución de decisiones públicas, teniendo que acceder o más bien accesar recursos que no controla. Existen estructuras interactivas y configuradas por relaciones relativamente estables entre los actores, dado el intercambio de recursos y la concordancia de intereses. Esto sucedió principalmente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura para trabajar la huerta escolar. Entonces hubo ahí un intercambio de recursos y de aspectos cognitivos. Existen estructuras. Vamos a continuar acá, las consideraciones finales. Algunas limitaciones del estudio es que el carácter multidimensional del enfoque sistémico de la SAN requiere una interdisciplinariedad a la hora de analizar una estrategia. Sin embargo, desde mi aporte como nutricionista, es pues importante también poder brindar una forma o una visión en la que se podría contemplar un estudio como este en otros grupos interdisciplinarios. Desde el punto de vista de análisis en el cual esta tesis fue desarrollada, los resultados pueden ser ese insumo para equipos de trabajo que realizan estrategias de gobernanza con enfoque sistémico de la SAN. Me van a disculpar ahí la V en gobernanza, pero como tenía esta presentación en portugués, hay algunas palabras que se van mezclando. Bueno, para ese trabajo interdisciplinario, para ese análisis que se podría hacer de forma interdisciplinaria, este análisis que yo propongo, que contempla principios y referenciales para promover la gobernanza de estrategias en SAN, puede ser utilizado en otros contextos. Agradezco mucho su atención. Es un tema complejo también como para abordarlo en una presentación, y pues cualquier interacción que podamos tener virtualmente es un gusto para mí, y también el que puedan accesar a la tesis de forma virtual en el repositorio que tiene la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Muchas gracias y espero que este módulo les sirva para sus avances en el tema.